Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En el día de hoy quisiera que iniciáramos esta reflexión haciéndonos esta pregunta. ¿Qué le falta a nuestra vida para sentirnos plenos? La respuesta a esta pregunta puede dirigirnos a diferentes tipos de respuestas. Lo cierto es que si nosotros sentimos que algo le falta a nuestra vida para sentirnos plenos, si sentimos que Dios debe darnos algo para que en nuestra vida haya esa plenitud, está demostrando que para nosotros Dios no es suficiente. En nuestro desarrollo de cristianismo tenemos que aprender a entender que Dios lo es todo para nosotros. Y en esa búsqueda de Él, en esa búsqueda de relacionarnos con Él, ese sentido de plenitud, si bien es un proceso, la esperanza a tenerlo y a completarlo debe ser suficiente para no anhelar nada más de este mundo. Mateo 6:33 es un texto muy conocido que probablemente en alguna ocasión ya lo hayamos escuchado o hayamos leído. Y en la confianza en Dios que está expresando Jesús en el Sermón del Monte, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La bondad de Dios se expresa como garantía de Él mismo, por ser Él quien es, un ser fiel. Aunque las otras cosas no estén, Él sigue siendo garantía para nuestras vidas. Sin embargo, esa suficiencia de Dios para hacerla realidad en nosotros es una cuestión de profundidad. Nosotros necesitamos un trabajo en nuestras vidas, un trabajo devocional para poder identificar válidamente esa plenitud que viene de Dios. Difícilmente nosotros llegamos a la experiencia tan profunda de la que habla el Señor Jesús en este texto de Mateo, donde Dios sea suficiente para nosotros y el resto de las cosas, absolutamente todo lo demás, sea una añadidura. Nosotros vivimos una cultura religiosa, cultural, social, en muchos aspectos, donde pensamos que Dios nos tiene que dar cosas para sentirnos plenos. Y en ese sentido, entonces Dios satisface cada vez menos. En los días miércoles nosotros venimos estudiando una enseñanza muy hermosa que nos va dando el pastor Jorge Orejuela sobre las motivaciones y los niveles de motivación. Cuando nosotros nos relacionamos entonces con las cosas, pues resulta que la fuerza que tienen estas motivaciones es corta y de tiempo también corto, son efímeras, por lo cual se necesita estar buscando y buscando cada vez más ese impulso motivacional para hacer las cosas, y de ahí surgen muchas cosas negativas para la vida del ser humano en búsqueda de cosas efímeras que no le dan sentido ni respuesta a su vida. Hay un peligro enorme y es el relacionarnos con Dios a través de lo que Él nos da, porque al final no nos relacionamos con el ser de Dios, sino con las cosas que creemos que Él nos está dando como bendición. Y Dios entonces en ese sentido satisface cada vez menos, y el culto a Él no se hace por Él ni para Él, sino para agradarlo y de ese modo obtener algo de Él. Tristemente, en este sentido, muchas veces la gente pierde la fe al darse cuenta que ha invertido mucho y a veces no recibe lo que su corazón desea, por esa desubicación de la realidad objetiva de la relación con Dios. En esa relación superficial con Dios, el ser humano está buscando lo que cree que necesita, lo que cree que le va a dar sentido y respuesta a ese sinsentido que vive. Se hace religión entonces con un Dios que da y no con un Dios que llena
con lo que Él es. El Salmo 62, hay una expresión hermosa de una persona que ha visto su necesidad, pero también ha visto en Dios su esperanza y su respuesta. Dice el versículo 1 del Salmo 62: En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Analizando este versículo, el 1 y el 2 de este salmo, dice: En Dios solamente descansa mi alma, mi ser, mi condición necesitada, mi conciencia de una gran necesidad. ¿Cuál es la necesidad de usted? Y no lo hablo de manera física, aunque físicamente, claro que hay necesidades. Estamos viendo situaciones de orden de salud pública, estamos viendo condiciones económicas difíciles. Hay una época muy compleja para nuestros adolescentes y jóvenes. Pero más allá de eso, poder entender cuál es nuestra real necesidad. Cómo vivimos, cómo están nuestras relaciones en matrimonio, en la crianza con nuestros hijos, cómo está el sentido de nuestra existencia, qué nos motiva a vivir, a luchar, a trabajar, cómo están nuestros niveles de gozo, de plenitud, de paz en nuestra vida. Cuando nosotros descubrimos la necesidad y descubrimos que muchas cosas que hagamos en este mundo, muchas cosas que tengamos en este mundo no le van a dar respuesta a ese tipo de necesidades, tenemos que ir más allá y descubrir lo que el salmista descubrió. En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Buscar a Dios es una condición importante para obtener salvación. ¿Quiere ser salvo usted? Y no solamente hablamos de una salvación para el final de los tiempos. ¿Quiere ser salvo usted de ese sinsentido? ¿Quiere que sus hijos se salven de tomar malas decisiones, de vivir mal? ¿Quiere que su hogar se salve? ¿Quiere que su matrimonio se salve? ¿Quiere que su salud mental y física se salve? Pues bien, de Él viene mi salvación. El componente cultural religioso hoy nos impulsa a buscar a Dios a través de argumentos de un Dios al cual se debe negociar, a un Dios al cual se le debe expresar ciertos ritos religiosos rigurosamente para que Él responda, o hay un Dios al cual hay que invertir incluso dinero para recibir de Él su bendición. Ese no es el Dios que nos presentó Jesús. Para nosotros poder acoger al Dios de Jesucristo, entonces es necesario seguirlo y vivir su experiencia, la experiencia de esa relación íntima con un Dios que incluso lo pudo ver como su Padre, donde fue el absoluto de su vida. Jesús vivió su ministerio alrededor de una cercanía íntima con Dios y fue descubriendo los propósitos más profundos de Dios con su ser, de modo que Jesús encontró sentido en lo que Él vivía, en cada experiencia, en cada paso que daba, en cada decisión que tomaba, y de esa manera Él pudo decir que buscáramos primeramente el reino de Dios y todo lo demás iba a venir como una añadidura, una garantía de haber buscado la solvencia y la respuesta en ese Dios. Si nosotros como cristianos, si nosotros como personas que estamos buscando respuestas en Dios, nosotros que estamos queriendo salir de ese sinsentido, si no experimentamos a Dios, entonces nosotros estamos perdidos. La plenitud de Dios debe ser una experiencia que yo debo anhelar y debo esforzarme por buscarla. El reino de Dios, entonces, es ese punto central de felicidad
de plenitud, de gozo, de paz, de poder llevar a mis hijos al territorio donde Dios quiere que vayan, donde Dios quiere que ellos estén, donde yo pueda realizarme dentro de los propósitos que Él ha establecido conmigo, donde yo pueda ver a Dios como es Él realmente y darle el lugar que debe tener en mi vida. La experiencia de ese reino, entonces, es esa expresión de felicidad, de plenitud, y cuando yo lo busco, se convierte en la justificación de mi existencia. La añadidura entonces se convierte en eso, en algo añadido, pero que lo puedo disfrutar como algo que ha venido de parte de Dios como consecuencia de haberlo buscado. De manera que no es algo indispensable para mi existencia, es un regalo maravilloso que disfruto. De modo que si se acaba o no está, yo sigo teniendo la garantía de que Dios está conmigo y que mientras Él esté, pues nada me faltará. Entonces Dios debe responder las demandas más profundas de mi vida, de mi existencia, y no solamente las cosas externas. De este modo, mi perspectiva de Dios debe cambiar. Debo anhelar buscar ese encuentro con Dios. Debo anhelar ese cambio en mi vida. Debo anhelar restaurarme, que Dios perdone mis pecados, que Dios sane lo más profundo de mi ser, mis traumas, mis miedos, mis heridas, que Dios reescriba mi historia para poderla interpretar de una manera válida y que me ayude a comprender lo que tal vez no he comprendido y que me está llevando a buscar a Dios por caminos equivocados. Dice el versículo 5 y 6 del Salmo 62 que leíamos: en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Aleluya. Esa es la experiencia de alguien que realmente está viviendo su relación con Dios y va conociendo quién es Él, quién es ese ser extraordinario, que es capaz de traer paz en medio de la tormenta, que es capaz de darle consuelo a mi vida en medio del dolor, que es capaz de darle sentido cuando veo todo perdido, que es capaz de restaurar un hogar, de sanar y enrutar por caminos válidos la vida de hijos que en algún momento por mis fallas de pronto, aún con buena intención, pude haber desviado, pero que Dios es capaz de traerlos a Él nuevamente. Dios es capaz de sanar nuestras vidas. Y esa experiencia la está viviendo el salmista, de pronto en un momento difícil, de pronto en un momento que se ha encontrado él en dificultades, en circunstancias que sobrepasan sus capacidades, pero él puede entender que Dios es nuestra roca, nuestra salvación, y en Él encontramos el descanso y el reposo que nuestras vidas necesitan. La experiencia nuestra debe ser entonces una experiencia que nos lleve a encontrarnos con Dios. La gente aprovecha mucho este inicio de año para hacerse propósitos, para hacer una dieta, para ahorrar, viajar y muchas cosas. ¿Qué tal si este año nosotros como iglesia, como cristianos, como personas que estamos iniciando nuestros procesos, que estamos conociendo, hacemos ese compromiso de encontrarnos realmente con el ser de Dios, de relacionarnos realmente con Él, de descubrirlo y conocerlo, y a través de la experiencia como el salmista, que Dios es nuestra salvación, que Él es la respuesta a cualquier necesidad, que mientras lo tengamos a Él lo tenemos todo, que mientras Él esté con nosotros no necesitamos nada más, y entenderemos y descubriremos que teniéndolo a Él, el recurso físico, la añadidura llega, y llega también para bendición. Pero no es eso lo que estamos buscando. Estamos buscando y anhelando el encuentro con Él. Dice el Salmo
42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese debe ser nuestro anhelo. ¿Cuándo vendremos y nos presentaremos delante de Dios? Y no solamente es el día que podamos ir físicamente a nuestros templos y hacer nuestro culto, sino cuando tengamos nuestra vida dispuesta a encontrar los caminos que nos lleven a Dios, al ser de Dios, a descubrir ese ser extraordinario que es nuestro Padre, a que nuestra vida tenga sentido aún en lo más difícil, en el problema más grande, en la necesidad que hoy pueda estarnos rodeando. En medio de toda esa dificultad, Dios se expresa como nuestra salvación y Dios quiere darnos esa vida y que entendamos que es un recurso que ha puesto en nuestras manos, que Él ya nos lo ha dado todo. Solo depende de nuestra disposición para ir hacia Él, para ir a ese encuentro con Él, y entonces que nosotros podamos expresar, como lo expresó el Señor Jesús desde su vivencia con el Padre: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la invitación, y que hagamos ese compromiso. Yo los quiero invitar que hagamos nuestra oración comprometiéndonos a buscar de Dios más que lo que Él nos da, más que la añadidura, que entendamos que Él es nuestra real necesidad. Padre de la gloria, Dios eterno y Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias, Señor, por toda la expresión de tu bondad, de tu misericordia. Gracias por tu paciencia y el amor que expresas a nosotros como pueblo, por tu paciencia, Señor, por irnos enseñando a través de tu claridad, de tu verdad, la manera válida de encontrarnos contigo. Te pido, Señor, que en este día nos ayudes a entenderte, a comprenderte, que nos ayudes a caminar las rutas válidas que nos harán encontrarnos contigo, a desprendernos, Señor, de cualquier motivación extraña, sesgada, Señor, por la codicia o la avaricia, que nos impiden, Señor, verte realmente como tú eres. Permítenos descubrir el reino, Señor, al cual nos has llamado a disfrutar, al cual nos has llamado a tener gozo, paz y deleitarnos en tu presencia, Señor. Permítenos que podamos comprometernos cada uno como pueblo, Señor, como miembro de una familia, de una sociedad, aún de nosotros mismos frente a la responsabilidad de nuestra salvación, y poderte descubrir, Señor, en lo más profundo de nuestra necesidad y saber que debemos llegar a ti en este proceso. Bendícenos, Señor, ayúdanos a tener valentía, a esforzarnos, a desprendernos de todo aquello que debamos desprendernos, de ideas, a ajustar nuestra personalidad, a soltar cosas, Señor, y encontrarnos contigo, Señor, así tengamos que llegar hasta donde tengamos que llegar. Gracias, Señor, por este espacio. Bendice la vida de las personas que en este momento están haciendo esta oración y ayúdanos a todos, Señor, a cumplir tus propósitos y la buena voluntad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén.